En esta ocasión estaré realizando un video con fines educativos sobre la rivalidad del colesterol y el betacitosterol, en donde, estaremos analizando de forma general los aspectos relacionados con este compuesto y cómo es de que este compuesto, ¿verdad?, es parte base de la competencia contra el colesterol en niveles altos. En realidad, podemos decir que la hipercolesterolemia, ¿verdad?, es un tipo de alto nivel de colesterol que ha sobrepasado los 200 mililitros por decilitro y que realmente puede llegar a tener graves repercusiones en la salud de los pacientes o de las personas. Primeramente es importante tener en cuenta que el colesterol es un tipo de grasa producida por el hígado que circula por la sangre y que es necesaria para regular ciertas funciones del organismo. ¿Como cuáles? Primeramente porque es un precursor biosintético de las hormonas esteroideas, de la vitamina D y de los ácidos biliares, además de que abunda como tal en la bilis y en las lipoproteínas plasmáticas, que se encuentran tanto libre como esterificado con ácidos grasos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en realidad el colesterol es fundamental para el organismo. Sin embargo, ¿verdad?, el colesterol tiende a tener la capacidad de que el organismo lo esté acumulando. ¿Por qué es tan grave esta patología? Primeramente porque en México se tienen diagnosticados más de 400,000 adultos y que realmente el problema sigue avanzando. Principalmente esto se está dando porque los malos hábitos alimenticios, además de algunas series de diagnósticos que nos van a ayudar a determinar el por qué se están dando en tantos casos, pues nos ayuda también a determinar que alrededor del mundo existen entre 13 y 14 millones de personas, en uno de cada 250 adultos, lo cual lo hace pues aparentemente difícil de detectar. Pero ¿por qué es tan grave? Primeramente porque al tener unas dietas inadecuadas, enfermedades hepáticas y también algunas que son hereditarias como la hipercolesterolemia familiar, pues la hacen difícil de diagnosticar. En primer lugar, porque esta patología la puede provocar una arteriosclerosis que ocurre cuando las venas se obstruyen a causa del colesterol, afectando así la circulación de la sangre hacia el corazón y al resto del cuerpo, o el accidente cerebrovascular, que es originado por la deficiencia de sangre que fluye hacia el cerebro. La angina de pecho causada por la deficiencia de sangre que llega al corazón. Esta afección suele ser más notoria cuando realizamos algún tipo de esfuerzo y suele desaparecer de forma gradual cuando reposamos. Y pues todas las enfermedades coronarias. Actualmente se puede decir que alrededor del mundo, ¿verdad?, esta afección pues tiene una mortalidad, ¿verdad?, que se va presentando cada vez en países más desarrollados. Esto, pues volvemos por los malos hábitos. Entramos en un diagnóstico en el que se debe de establecer el nivel del colesterol, ya que en realidad muchas personas ni siquiera saben cuál es el nivel deseado o si existen niveles, ¿verdad?, en los que se puedan estar controlando. Es importante considerar una exploración física. Una exploración física, pues tiene que ver con todos los parámetros que se pueden tocar, ver y sentir, y que estos se pueden estar diagnosticando por medio de un profesional en la salud, en los que pues claro abarcan los nutriólogos. Hay que determinar los factores, o sea, ya que se han determinado tanto la exploración física como los valores de colesterol, hay que identificar la dieta, el fármaco, la enfermedad o el estado genético que esté afectando directamente. Tenemos en consideración que existen tratamientos farmacológicos, como, pues manejando el ácido nicotínico, las estatinas, que es lo más común, el Probucol o el ácido líbrico. En realidad, ¿verdad?, esto tiene que ver ya con un profesional en la salud que los puede estar recetando. Si nosotros queremos algo más natural respecto a la manera en la que vamos a estar dándole y nutriendo a nuestro organismo, pues está el tratamiento dietético.
donde se evalúan los hábitos alimenticios, se establece una dieta, las grasas no deben de ser mayores del 30%, las grasas saturadas a un 10%, grasas monoinsaturadas al 10%, las grasas poliinsaturadas al 10% también, y se tiene que generar un control de ácidos grasos saturados, ¿verdad? Realmente esto es lo que se va a tratar un tratamiento dietético. Lamentablemente, ¿verdad? No existe una vacuna a pesar de que ahorita se están haciendo en algunas pruebas de ensayo en algunas partes de Europa. Pero bueno, esto es una fase experimental en la que pues no sabemos si la veremos en unos 5, 10, 15 años. Cuando hablamos acerca del betacitosterol, bueno, pues estamos hablando acerca de que existen estudios clínicos controlados en los que se indica que el consumo de fitosteroles o estanoles, en este caso, pues tienen que ser entre 5 a 4 gramos al día, disminuyendo la colesterolemia en promedio a un 10% y con una variabilidad entre 5 y 25%. Entonces va a variar por muchos factores. Pero sin embargo esto ocurre aunque la dieta sea baja en colesterol. ¿Por qué? Bueno, porque la bilis transporta grandes cantidades de colesterol en el intestino y cuya reabsorción se dificulta cuando se ingieren esteroles vegetales, que es lo que nosotros deseamos. Pero bueno, estos compuestos carecen de efecto en el colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad, HDL o los triglicéridos. Y la eficacia hipocolesterolemiante se ha comprobado en niños, adultos y personas de edad avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que a cualquier edad se puede estar regulando con este tipo de compuestos orgánicos. Y hay que recordar que el efecto hipocolesterolemiante es dependiente de la dosis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que hasta 2 gramos al día, y si es que lo aumentamos la dosis, pues realmente no vamos a encontrar esos beneficios, ¿ya? Hay un límite de absorción. Pero bueno, ¿qué alimentos contienen el beta-citosterol? Bueno, primeramente vamos a encontrar que las semillas de oleaginosas y de cereales son las mayores fuentes naturales de fitosteroles. En este sentido, pues vamos a encontrar centeno, quinoa, amaranto, almendra, nueces, aceite de oliva, soja, cártamo, maíz, sacha, ¿verdad? Y también las semillas de calabaza. Es importante, ¿verdad?, considerar esto porque pues son alimentos que están a nuestro alcance. Muchos de ellos son muy baratos. Sin embargo, bueno, pues no podemos decir simplemente que esto va a ser una solución al problema. Tenemos en consideración que existen efectos secundarios, como por ejemplo el crecimiento del vello corporal, la diarrea, estreñimiento, picazón, erupción cutáneas, cambios en la eyaculación, modificación del líbido. En muchos estudios se ha demostrado, ¿verdad? Y también en análisis con pacientes, cuando existen este tipo de reacciones, simplemente pues se busca la manera de ya no estarlo suplementando y de controlarlo de otra manera. Pero bueno, eso es en algunos de los casos raros. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco más acerca de su naturaleza y por qué es importante utilizarlos. Bueno, primero tenemos en consideración que se han descrito más de 200 tipos diferentes de esteroles vegetales y el betacitosterol constituyen en conjunto con el campesterol y el stigmasterol pues el 95 y 98% identificados. Es muy abundante, entonces. Son moléculas que tienen una estructura idéntica, como la podemos estar mirando aquí, en comparación al colesterol, con la diferencia de los dobles enlaces en su estructura base. Y bueno, los fitosteroles con doble enlace, como el betacitosterol, actúan como inhibidores competitivos. Entonces, nosotros lo que deseamos es que el fitosterol pues le quite ese espacio al colesterol. Bueno, hablando un poco más acerca de la vía molecular del beta-citosterol, aquí tenemos una, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de esa competencia. Bueno, primero porque la biosíntesis inicia con la combinación de 2-deacetil-CoA, que origina acetoacetil-CoA, a la cual se adiciona una tercera molécula de acetil-CoA para obtener mebolanato. Este último compuesto se oxida y deshidrata convirtiéndose
en isopentil pirofosfato. En la imagen ahí se puede ver con el número 58, que es el precursor de todos los terpenos. En el caso de los tripertenos, como los esteroides, el IPP presenta una serie de adiciones y modificaciones para producir el escualeno, ahí en la imagen 59. Una epoxidasa dependiente del NADPH utiliza el escualeno como sustrato y da origen al 2,3-óxido escualeno, que se cicla por medio de una enzima ciclasa, dando lugar a la molécula de cicloartenol. El cicloartenol sigue varios pasos en la ruta sintética hasta generar la nosterol, que es el precursor de la síntesis del colesterol, y también puede continuar en otra ruta para la obtención del alfa-7-abenasterol y el campesterol, para llegar al citosterol y el estigmasterol. La molécula alfa-7-abenasterol realiza un reordenamiento de los dobles enlaces en el sistema de anillos. La formación del citosterol requiere de la hidrogenación del C24 y C28 por esta vía, y la formación del estigmasterol a partir del citosterol se debe realizar del 22 a 23 deshidrogenasa. La ruta para la síntesis del estigmasterol a partir del alfa-7-abenasterol es estigmasta 5 a 7-24 del trien 3-beta-olestigmasta y 5, y el 7-dien 3-beta-ol estigmasterol. Y ahí lo podemos notar, ¿verdad?, en la figura. Hay que tener en consideración que existe un efecto hipocolesterolémico y antiheterogénico en secuestrar ácidos biliares e inhibir la actividad acetil-CoA. Teniendo eso en consideración, bueno, pues tenemos que el metabolismo del beta-citosterol durante la inhibición de la absorción intestinal por fitosteroles o estanoles, pues permite la reducción de la absorción determinada, que lleguen menos colesterol al hígado, lo que tiene dos efectos compensatorios, ¿verdad? Primero, el aumento de la síntesis e incremento de la expresión de los receptores de las lipoproteínas de baja densidad LDL, que eso es lo que nosotros estamos aquí considerando en el diagrama, en el que existe una unión de receptor reducida por ciertas saturasas. El efecto neto es la reducción de las cifras de colesterol total y del CLDL del suelo, tal como aquí lo podemos estar viendo en la otra imagen. Teniendo eso en cuenta, bueno, pues vamos a estar analizando que el metabolismo del beta-citosterol, pues con relación al tamaño de la cadena con mayores estructuras, presenta una menor absorción debido a la mayor hidrofobicidad, de estos compuestos. Actúan por tres mecanismos. Primero, en cantidades de gramo en la luz intestinal, los esteroles y estanoles proceden de la dieta y de la bilis, desplazan por competencia el colesterol de la micela mixta, tal como aquí lo podemos ver en la imagen en la parte de abajo de color. El colesterol no emulsionado no podrá ser absorbido y será eliminado con las heces. Los esteroles vegetales presentan escasa absorción en el intestino, liberando de la micela en el momento de la transferencia por transporte activo de los ácidos grasos y monoglicéridos, siendo finalmente secretado en las heces. El colesterol libre que llega al interior del esterocito, normalmente esterificado por ACAT2, es incorporado junto con los triglicéridos y la polipoproteína B48 a los kilomicrones nacientes. En este proceso de acoplamiento interviene la proteína microsómica, transportando de triglicéridos fundamentales en el ensamblaje de los kilomicrones en el intestino y de las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, en el hígado. Finalmente, bueno, los kilomicrones son secretados en la linfa por el conducto torácico, alcanzando el torrente sanguíneo. Los citosteroles y estanoles inhibirán la acción de la enzima CAT e impedirán la esterificación del colesterol. Y bueno, el colesterol no esterificado en la célula intestinal es nuevamente excretado al lumen intestinal a través de un transportador tipo ABC de ATP binding cassette, que utiliza la energía aportada por la hidrólisis del ATP. Bueno, aquí tenemos un caso clínico de paciente de 69 años con sus datos personales, familiares, exploración física y analítica. Tenemos el menú del día con una dieta inteligente, desayuno, colación, comida, colación y cena, en donde se espera que consuma un 30-35% de grasa, una grasa saturada,
es conveniente reducirla, ingerir menos del 7% de grasa poliinsaturada y limitar la grasa monoinsaturada. Finalmente, el menú de un día con dieta inteligente y unas recomendaciones de suplementos con la medicación. Aquí tenemos una división entre los medicamentos, ¿verdad?, que se pueden estar obteniendo, como la niacina, vitamina B3, el inhibidor de absorción de colesterol, ácidos grasos omega 3, medicamentos inyectables y la 3-hidroxil 3-metilglutaril coenzima A, que bueno, pues estas pueden ser suplementadas por un especialista. Y bueno, los medicamentos para el colesterol podrían ayudar como los siguientes, ¿verdad? Que tenemos el beta-citosterol ya directamente en otro tipo de presentaciones para poder controlarlo y no estar también consumiendo alimentos naturales directamente. Y bueno, tenemos nuestras referencias en este video. Finalmente, muchas gracias.